Gloria a Dios. Pregunté. Me trae corriendo Dani. Gloria a Dios. Feliz año otra vez, hermanos. Bienvenidos a la casa del Señor. Gloria a Dios porque usted se dio el tiempo de estar esta mañana, este primer domingo en la casa del Señor para adorar y glorificar su santo nombre. ¿Está listo? Yo sé que muchos hermanos todavía andan de vacaciones o todavía tienen visita de familia en casa, pero gloria a Dios que usted se dio el tiempo en esta mañana para estar aquí. Vamos a estar orando. No tengo muchas peticiones, pero hay muchas peticiones. Vamos a estar orando por nuestra hermana Micaela, mamá de nuestra hermana Elizabeth, que está enfermita en casa. También por nuestros hermanos Garza, nuestra hermana Emilia y nuestro hermano Carlos. Y así como ellos, pues hay muchos hermanos enfermos o personas enfermas de gripa. Gracias a Dios, si a usted no le ha dado, gloria a Dios. Si a usted ya le dio y se le pasó, pues gloria a Dios. Pero hay personas que están sufriendo ahorita de gripa y entonces necesitan la oración del pueblo de Dios. Y vamos a orar en esta mañana por las peticiones que siempre tenemos en casa y por nuestros hermanos que acabo de mencionar. Acompáñeme, hermano. Señor, te damos gracias, Padre bendito, en esta mañana porque usted es bueno, Señor. Gracias por su misericordia, Padre. Gracias porque en esta mañana, Señor, primer domingo del año, Padre, nos da la bendición y el privilegio de poder estar en su casa para adorarlo y glorificarlo y exaltarlo, Señor, reconociendo que solamente, Señor, es por usted, que su mano, Señor, nos ha sostenido y ha permitido que lleguemos hasta aquí. No sabemos, Padre, si vamos a terminar el año, pero el día de hoy usted nos da vida, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque podemos estar aquí en su casa reconociendo su grandeza, su poder, su majestad, Señor. Reconociendo que usted es un Dios santo y que nosotros, Padre, hemos sido creados para adorarlo, Señor. Por eso estamos aquí en esta mañana, Padre, para adorar y glorificar su santo nombre, Señor. Dándole gracias por la salvación, Señor, de nuestras almas, el perdón de nuestros pecados, Padre. Gracias, gracias por ello, Señor. Venimos delante de su presencia, mi Dios, también poniendo las peticiones en sus manos, Señor. Queremos poner a nuestra hermana Micaela en sus manos, pidiendo que usted la fortalezca, Señor, y que traiga completa sanidad a su cuerpo, Señor. Ayúdela, Señor. Ella es una persona que es mayor de edad, Señor, y necesita que sea su mano de poder fortaleciéndola, Señor, trayendo la sanidad que su cuerpo necesita. Nuestros hermanos Carlos y Emilia Garza, Señor, también, Padre, ellos están enfermos, Señor, y necesitan un toque de tu mano poderosa de sanidad en sus cuerpos, Señor. Manifieste su poder y quite toda infección, toda gripa, toda tos, Señor, de su cuerpo, Padre. Todos aquellos, Señor, nuestros hermanos que están enfermos, que están en casa, Señor, en cama, Padre, te pedimos que seas tú con ellos. Te damos gracias por aquellos que ya se han enfermado y que usted los ha sacado victoriosos, Señor. Gracias. Aquellos que aún, Señor, tienen tos, Padre Santo, pedimos que usted ponga su mano en sus gargantas, en sus pulmones y quite, Señor, toda tos, toda infección, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Las peticiones de esta cajita, Señor, le pedimos que sea usted obrando, glorificándose, Señor. Le damos gracias porque sabemos que usted está obrando, pero pedimos por aquellas que no han sido contestadas para que usted cumpla su propósito en cada uno de ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Ahora, Señor, ponemos esta clase en tus manos. Te pedimos, Padre, que use mis labios, Señor, para poder dar el mensaje, Señor, que usted quiere que nosotros captemos en esta mañana. Pero también cada uno de nosotros los que estamos aquí, Señor, nuestra mente y nuestro corazón los ponemos en tus manos para que seas tú quitando todo lo que estorba, Señor, para que podamos escuchar tu palabra. Cansancio, sueño, preocupaciones, Señor,
todo lo que venga a perturbar nuestra mente, Padre, lo sujetamos a ti en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, por poner atención a nuestras oraciones. En el nombre de Jesús, amén. Puede ocupar, hermano, su lugar en esta mañana. Pues hemos estado viendo estas lecciones que son muy interesantes. ¿Se acuerdan de quién estamos hablando? De Sansón en el libro de Jueces, amén. Y esta mañana la lección se encuentra en el capítulo 16 de Jueces, así es que si usted no tiene una guía, le hacemos saber que nuestra hermana Pilar ahí en el escritorio tiene, pero si no tiene una guía, pues abra su Biblia en el capítulo 16 de Jueces. Vamos a estar leyendo Jueces capítulo 16 del versículo 16 en adelante, pero antes, pues el título de esta lección es Sansón y su batalla final. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí leyó, medio, pues a lo mejor usted no estudió, pero a lo mejor leyó la clase, sabe que esa es la clase más o menos que nos toca el día de hoy. Sansón y su batalla final está en el estudio bíblico el número 12. Y como ya le dije, la lección se encuentra en Jueces capítulo 16 y el pensamiento central de esta lección dice: por mucho que hayamos fracasado en el pasado, nunca es demasiado tarde para reconocer nuestros errores y poner toda nuestra confianza en Dios. Qué esperanza tan bonita para en este inicio de año, ¿verdad? Reconocer, dice, que por mucho que hayamos fallado, a lo mejor usted dice, he fallado mucho, el año pasado fallé mucho, pequé mucho, no le fui fiel a Dios como yo quería. A principio de año hice propósitos, hice promesas de agradarle a Dios más que los años pasados, y pasó el año, no nos dimos cuenta y fuimos a la mejor más infieles que en otro año. Pero en esta mañana la lección dice: por mucho que hayamos fracasado en el pasado, nunca es demasiado tarde para reconocer nuestros errores y poner toda nuestra confianza en Dios. El texto áureo dice: y los que mató al morir fueron mucho más que los que había matado durante su vida. Estamos hablando de Sansón, ¿verdad? Los objetivos, hermanos, de esta mañana también están muy interesantes, muy importantes, y le pido que los atesore en su corazón esta mañana. Dice, el primer objetivo de esta lección es entender la responsabilidad de cuidar nuestra vida y las cosas que Dios ha puesto en nuestras manos. ¿Lo entendió? Entender la responsabilidad de cuidar nuestra vida y las cosas que Dios ha puesto en nuestras manos. Si usted tiene un talento, si Dios le ha dado un ministerio, si usted tiene algo que hace para el Señor, dice en esta mañana, entender la responsabilidad de cuidar nuestra vida y las cosas que Dios ha puesto en nuestras manos. El número 2 dice, reconocer que no debemos esperar el último momento para cumplir nuestro deber. ¿Cuántos somos culpables de esto? Reconocer que no debemos esperar hasta el último momento para cumplir nuestro deber. El número 3 dice, enfrentar al enemigo que intenta desalentarnos, pues el Señor está a nuestro lado en todo momento. ¿Cuántos en estos primeros días del año, verdad, han empezado el año tristes, sin esperanza,
desalentados, tal vez porque no hubo la economía, porque no cumplieron los propósitos que tenían durante el año, porque no hicieron lo que tenían planeado, amén. Pero aquí nos dicen esta mañana, enfrentar al enemigo que intenta desalentarnos. Y usted sabe que Satanás es el enemigo de nuestras almas y usted y yo somos el blanco de Satanás. Entonces, si usted está pasando por economía, falta de economía, si usted está pasando por enfermedad, si usted está pasando por alguna situación y dice, ¿por qué? ¿Por qué estoy pasando? Porque usted y yo somos el blanco de Satanás. Y también cuando las enfermedades llegan a nuestra vida, también es culpa de nosotros por no usar sabiduría para comer, amén. Porque a veces sabemos que ciertas comidas nos hacen daño, pero las seguimos comiendo y entonces decimos, diablo miserable es el que me tiene así. Pero no es el diablo, somos nosotros que por falta de dominio propio no nos detenemos para no comer lo que nos hace daño. Entonces vienen ciertas enfermedades y no le echemos la culpa al diablo porque somos nosotros, amén. Pero hay situaciones, quiero también que usted entienda en esta mañana, Satanás no lo puede tocar. Si su vida le pertenece a Cristo, Satanás no lo puede tocar a menos que Dios permita que Satanás lo toque. ¿Recuerda la vida de Job? Andaba rondando, pero no podía tocarlo. Dios le dijo, toca sus bienes, toca su familia, toca su carne, pero su alma no la toques. Pero era permiso de Dios porque ahora su vida le pertenece al Señor. Su alma le pertenece al Señor. Entonces Satanás ya no tiene dominio sobre su vida. Si usted se lo permite, si usted abre puertas, Satanás va a venir a su vida y va a hacer con usted lo que a él se le antoje, porque usted lo está permitiendo. Pero si usted somete su vida a Cristo, él no puede tocarlo a menos que Dios se lo permita. Amén. Bueno, en la enseñanza de esta mañana dice: a pesar del pasado de Sansón, Dios escuchó. Tome en cuenta esto, hermano. A pesar del pasado de Sansón, Dios escuchó y contestó su oración, destruyendo el templo pagano y a sus adoradores. La introducción de esta mañana dice así: esta es una de las historias más dramáticas de toda la tradición hebrea. En la historia de Sansón y Dalila encontramos muchos de los elementos necesarios para convertirla en algo que cautiva la atención, sacude la imaginación y alimenta la fantasía. Usted sabe toda la historia que hemos estado viendo de Sansón. Esta es la última parte de la historia de Sansón. Dice: poetas, escritores, dramaturgos, y si usted no sabe qué es un dramaturgo, dice autor de obras dramáticas. Poetas, escritores, dramaturgos, críticos y hasta productores cinematográficos la han utilizado como argumento en sus obras. Sin embargo, detrás de bambalinas está el sufrimiento de un pueblo que por su pecado había vivido un ambiente intimidante cerca de 300 años. En el tiempo que nació Sansón, los filisteos dominaban a los israelitas. Su misión era la misión de Sansón era empezar la tarea de librar a los suyos del yugo filisteo. Pero había condiciones. Debía guardar el voto nazareo y él no lo logró. Se enredaba en situaciones muy comprometedoras y cedía fácilmente a sus debilidades. Hoy estudiaremos la última etapa de su historia. El domingo pasado nos enseñaron, o los domingos pasados nos enseñaron, ¿verdad?, que había requisitos para lo del nazareato, y nos enseñaron que él había roto algunas de estas.
¿Se recuerda usted cuáles fueron algunas de las reglas, o cómo se puede decir, del nazareato? No, pero las que ya había roto, esa todavía no la rompe, apenas la vamos a ver ahora. Tocar al muerto, buscar mujer que no era de los israelitas. ¿Cómo, hermano? Nada de la uva, y vimos que andaba en una fiesta. La Biblia no dice si lo tomó o no, pero andaba en una fiesta donde era de vino, ¿verdad? Y él se debía no debía de hacer eso. Entonces ya vimos varias. Tocó el animal muerto, porque acuérdense que metió la mano ahí a la miel. Tocó los cadáveres de los hombres que había matado. Fue y buscó mujer filistea, y bueno, varias. Entonces el único que le quedaba era lo del pelo, como dijo nuestro hermano Casas. Y hoy vamos a ver eso, que él rompió lo último que le quedaba. Entonces el punto número 1 es la aventura que terminó de arruinar la vida de Sansón. Ahora sí vamos a leer Jueces capítulo 16. Vamos a empezar el 4, hermano, el versículo 4. Y yo voy rapidito porque el tiempo está avanzado. Dice Jueces 16, 4. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1100 siclos de plata. Y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y le respondió Sansón: si me ataren con 7 mimbres verdes que aún no estén enjuntos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y los príncipes de los filisteos le trajeron los 7 mimbres verdes que aún no estaban enjuntos, y ella le ató con ellos. Y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella le dijo: Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego, y no se supo el secreto de su fuerza. Entonces Dalila dijo a Sansón: he aquí tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme pues ahora, te ruego, cómo podrás ser atado. Y él le dijo: si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y le ató con ellas y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y los espías estaban en el aposento, mas él las rompió de sus brazos como un hilo. Y Dalila dijo a Sansón: hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Él entonces le dijo: si tejieres 7 guedejas de mi cabeza con la tela y las asegurares con la estaca. Él entonces le dijo: si tejieres 7 guedejas de mi cabeza con la tela y las asegurares con la estaca. Y ella las aseguró con la estaca y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela. Y ella le dijo: ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca
a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez como las otras. Se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Por eso dice la guía, ¿verdad? Que esta es una historia, es la historia más dramática de la Biblia, de la historia en la historia de los hebreos. Y a lo mejor usted y yo vamos a decir: bueno, le dijo una vez, ¿en qué consiste tu fuerza? Y él le dijo, y él vio que él la engañó, que ella lo engañó, y le vuelve a decir: descúbreme en qué está tu fuerza. Y volvió a ver que ella lo estaba engañando. La tercera vez le dice: descúbreme en qué consiste tu fuerza. Y él vio que la volvió a engañar. Entonces usted y yo decimos: pero ¿cómo, verdad? Dice: se enamoró de una filistea. El último de los romances de Sansón, el que marcaría el trágico final de su carrera, ocurrió en el valle de Sorek, a unos 6 kilómetros de su casa, con una mujer cuyo nombre era Dalila. ¿Y qué cree que significa Dalila? Los que estudiaron ya saben, ¿verdad? Dalila significa enamorada. En cuanto empezó a visitarla, los principales de los filisteos, es decir, los reyes de las 5 ciudades de la confederación, la buscaron para negociar con ella la vida de Sansón. Los 5 reyes de esta confederación eran los 5 reyes: el de Gaza, Ecrón, Ascalón, Gat y Asdod. Estas eran las 5 ciudades, los 5 reyes, ¿verdad? De estas ciudades. La misión, pues ya la vimos, era averiguar el secreto de la gran fuerza del israelita y la manera en que podían vencerlos. La recompensa era jugosa, pues cada rey le daría 1,100 ciclos de plata, o sea que equivaldría a $3,300. Entre todos, esta era la cantidad que en aquel tiempo, hermano, a lo mejor usted dice: bueno, $3,300 ni era tanto, pero en aquel tiempo, pues $3,300 eran mucho para esta mujer. Y yo creo que para cualquiera que no tiene dinero, dice: te regalo 3,300. Oye, pues son bastantitos, ¿verdad? Nos sirven bastante. Entonces, Dalila, yo creo que pensó: pues es una cantidad muy jugosa. Entonces estuvo dispuesta. Además dijo: pues si hago lo que sé hacer, pues no me costaría ningún trabajo. 3 de los sentimientos más bajos de la naturaleza humana se unieron para lograr la destrucción del gran libertador. El amor al dinero fue el primero, que es la raíz. El odio de los filisteos a Sansón y la debilidad de la carne del mismo héroe israelita. Ella usó todos sus encantos para hacer caer al líder de Israel. Es absurda
Dice la lección, ¿verdad? Es absurda la falta de juicio de este hombre y su torpeza al enredarse con otra mujer del pueblo enemigo. Se dejó atrapar de nuevo por lo que entraba por sus ojos. Ustedes saben que no fue la primera Dalila de la que él se enamoró. ¿Se acuerdan de la otra, de la primera? Que se la quitaron y se la dieron a su amigo. Pues Dalila era la segunda, o bueno, no sé si era la segunda. ¿Quién sabe? Sansón era muy enamorado. Esta es la que nos dice la Biblia, amén. Dice, esto tipifica, fíjese hermano, la historia de Sansón y los sentimientos estos bajos que todo ser humano tiene. Dice, esto tipifica al creyente débil que es atraído y seducido por las cosas aparentemente bellas que ofrece el mundo, sin tomar en cuenta la posibilidad de caer en la trampa que pone el diablo. Yo sé que para usted, como dice aquí, dice, es absurda la falta de juicio de este hombre y su torpeza al enredarse con otra mujer del pueblo enemigo. Pero ¿a cuántos de nosotros nos pasa que el enemigo viene y nos marea y caemos en las trampas de él? Así es que Sansón cayó aquí, por eso la guía dice, esto tipifica al creyente débil que es atraído y seducido por las cosas aparentemente bellas, porque usted sabe, ¿verdad?, que el diablo nos la pinta bien bonito y una vez que caemos en sus garras nos pone la pata en el cuello y no nos deja levantarnos y no nos está acusando, nos condena por el pecado cometido. Entonces dice, Proverbios 22:3 dice, me encantó esta traducción, lenguaje actual, lo que dice Proverbios 22, versículo 3, dice, el que es inteligente ve el peligro y lo evita, y el que es tonto sigue adelante y sufre las consecuencias. Yo creo que Sansón cayó muy bien en este proverbio, ¿verdad? Él vio el peligro porque él sabía que él no debía de juntarse con una mujer filistea. Y no solamente desobedeció, sino que viendo, por eso dice que qué torpeza de hombre, porque viendo, entendiendo, pero aún así no obedeció. Y por eso dice, el que es inteligente ve el peligro y lo evita. Si usted va caminando, ve un pozo, si yo voy caminando por aquí, veo que ahí, pues me regreso y digo, mejor por los escalones, ¿verdad? Pero dice, el que es tonto sigue adelante. Y yo voy a decir, bueno, que al cabo puedo brincar y no me va a pasar nada. ¿Y qué tal si me quebro una pierna, el tobillo o algo? Entonces, por eso me encantó Proverbios capítulo 22, versículo 3, el que es inteligente ve el peligro y lo evita, el que es tonto sigue adelante y sufre las consecuencias. Cuando los impulsos de la carne nos azotan, jamás debemos confiar en que obtendremos la victoria por nuestras propias fuerzas. Esto solo se logra cuando el Espíritu Santo domina nuestra voluntad. Cuando somos guiados por los deseos de la carne, no podemos creer que nosotros vamos a obtener victoria en el Señor, porque estamos alimentando nuestra carne, y cuando alimentamos nuestra carne, ¿qué va a producir? Muerte. Cuando alimentamos nuestro espíritu, dice que del espíritu obtendremos vida eterna. ¿Por qué? Porque el espíritu nos guía hacia el Padre, pero la carne nos guía hacia la corrupción. Entonces
Dice, cuando los impulsos de la carne nos azotan, jamás debemos confiar en que obtendremos la victoria por nuestras propias fuerzas. Esto solo se logra cuando el Espíritu Santo domina nuestra voluntad. Y ayer los que estábamos en el ayuno hablábamos de esto, del Espíritu Santo. Bueno, no me voy a meter por causa del tiempo. Gálatas 6:8, también es la Nueva Traducción Viviente, dice, los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa, cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna, que es el versículo que les estaba comentando. El inciso B dice, trató de ocultar su secreto con mentiras. Dalila no se dio en ningún momento en su objetivo por lograr lo que buscaba. A pesar de los engaños de Sansón, insistió y presionó. Quería la recompensa y deseaba acabar con el invencible enemigo de su pueblo. O sea, a lo mejor usted y yo nos hubiéramos dado por vencida a la primera, a la segunda. Ella insistió hasta la cuarta vez, dijo, en una de esas tiene que caer. Y en una de esas, y no caía, y no caía, y no caía. Hasta la cuarta vez dijo, ella se dio cuenta porque vio el corazón de Sansón. Dice, su alma fue reducida. Y entonces les dijo, ahora sí vénganse, porque ahora sí me ha declarado. Ella entendió. Cuando vio a Sansón, entendió que el hombre que ella ya había logrado lo que quería. Dice, 3 veces engañó Sansón a su mujer. Le dijo que si lo ataba con 7 mimbres verdes. Los mimbres verdes dice que son ramas flexibles, son como las que se usan para hacer canastas. ¿Ha visto las canastas esas muy bonitas? Que tienen entretejido así, pues eso más o menos entendí que eran los mimbres verdes. Dice, sería como cualquiera de los hombres, cuando lo ataran con esas, como que son muy fuertes y no va a ser fácil. Y estaba bien decepcionada cuando estaba leyendo esta lección, porque me di cuenta que Sansón no era un muchacho así. ¿Se acuerdan del corito que decía Pablo que Sansón tenía unos músculos así? Bueno, no como los míos porque no tengo, pero Pablo dijo que como los del pastor. Todos pensamos que en Sansón tenía unos músculos bien fuertes y todos se daban cuenta que era bien fuerte. Pues parece ser que Sansón era un hombre común, porque era su fuerza sobrenatural. No era porque iba al gimnasio todos los días. Entonces, pues triste, porque el corito no dice la verdad. Después le dijo que si lo ataba con cuerdas nuevas, perderá toda su fuerza. Y pues tampoco. El tercer engaño fue que si le tejía 7 guedejas, o sea, 7 trenzas en su cabello con tela y las clavaba con la estaca de telar, sería dominado. No me imagino el pelo de Sansón, porque me imagino que no era como un pelo como el de nosotros, porque el mío está muy débil. Y si Sansón nomás le hacía así, pues a lo mejor no, porque dice que fue con una estaca que clavaran las 7 trenzas, y entonces él no se iba a poder levantar. Pero eso tampoco funcionó. Lo que todos necesitamos saber, antes, en este punto Sansón representa a todos los que creen que engañando y mintiendo pueden resolver sus dificultades. Qué gran error, porque en realidad se están engañando a sí mismos. ¿Y qué dice la Biblia? No os engañéis, Dios no puede ser burlado, amén. Lo que todos necesitamos saber es que debemos encarar las situaciones y decir no a las ofertas tentadoras del mundo, resistir al diablo y apartarnos del mal. El versículo dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo
y él huirá de vosotros. Aquí nos lo dice de esta manera. Lo que todos necesitamos saber es que debemos encarar la situación. O sea, si usted está batallando con algo, hermano, dígalo, confiéselo, para que el diablo no lo tenga acusándolo, para que el diablo no lo tenga ahí pues acusándolo, condenándolo por lo que usted esté batallando. Confiéseselo a Dios, confiese su pecado y apártese. Dice, diga no a la oferta de Satanás. Porque decía ahorita, el diablo viene y te pinta las tentaciones bien bonitas, que al cabo no te va a pasar nada. ¿Qué le dijo a Eva, a Adán y a Eva? Que no iban a morir, que iban a ser como Dios. Le pintó la situación de modo que Eva dijo, bueno, está bien, agarró el fruto, agarró la manzana. No, ¿verdad? La hermana ya sabe que no hay una manzana, era un fruto. Bueno, la Biblia dice que no era manzana, no dice que era manzana. Agarró el fruto, lo mordió, porque Satanás o la serpiente le pintó la situación bien bonita. Sin embargo, usted y yo podemos decir, pero ellos no murieron, como dice la Biblia, que iban a morir, pero murieron espiritualmente. Y eso usted y yo nos pasa cuando pecamos, nos debilitamos espiritualmente, morimos, y nosotros somos muertos vivientes cuando estamos en pecado, creyendo que estamos vivos en Cristo, pero estamos muertos, no al pecado, muertos al espíritu, porque estamos practicando el pecado. Dice Proverbios 28:13, dice, quien esconde su pecado jamás puede prosperar. Esta es la traducción lenguaje actual. Proverbios 28:13. Quien esconde su pecado jamás puede prosperar. Y yo creo que lo que usted y yo, si algo queremos en esta vida, es prosperar, no solamente económico. Todos queremos la prosperidad económica, ¿verdad? Pero no solamente económico, queremos prosperar en cualquier área de nuestra vida. Y dice que si usted y yo escondemos nuestro pecado, no lo confesamos, y no le estoy hablando de que usted venga y me confiese su pecado, que vaya y confiese al pastor su pecado, sino que le confiese a Dios. Y si usted tiene confianza con un anciano, con el pastor, puede hacerlo, platicarlo. Pero si usted no tiene confianza y quiere, confiéseselo a Dios y dígale, usted sabe que Dios todo lo ve, que sus pensamientos más adentro Dios los conoce. Entonces háblelo y dígale al Señor, estoy batallando con esto y necesito tu ayuda, porque mientras nosotros tenemos el pecado escondido, el diablo nos haz de cuenta que nos agarra de aquí, nos mantiene de aquí, y nosotros, como sabemos que lo que viene y nos condena y nos acusa es cierto, entonces no podemos levantarnos, no podemos prosperar. Pero cuando usted confiesa su pecado y se aparta, entonces usted libremente puede decir, sí, Satanás, eso era antes, ahora soy una nueva criatura en Cristo. Amén. Ya no tiene por qué venirlo a acusar, porque usted se ha arrepentido de su pecado, lo ha dejado atrás y ahora vive una nueva vida en Cristo. El inciso C dice, descubrió su corazón al enemigo. Fíjese, yo le estoy hablando de descubrir su corazón a Dios, pero aquí Sansón se equivocó y descubrió su corazón al enemigo. Así es que no vaya usted sabiendo que está en pecado. No vaya usted con su amigo que no conoce a Cristo, porque sabe que queremos que nos den por nuestro lado. Cuando nosotros estamos en pecado, vamos con alguien y queremos que nos diga, no te preocupes, Dios conoce tu debilidad. Échale ganas, tú échale ganas, al rato Dios te va a cambiar. Usted no sabe si al rato va a tener la oportunidad. Es a hoy, si Dios le está hablando hoy es para que usted se arrepienta de su pecado y no vaya con su enemigo, porque cuando usted está en pecado, fíjese bien, y usted platica con alguien y le dice, es que estoy en pecado, y si esa persona le dice, aunque sea cristiano, esa persona le dice, ay,
Échale ganas. Dios conoce tu debilidad. Él conoce que somos polvo. Ojo, ojo, porque eso quiere decir que no es un buen cristiano, porque un buen cristiano le debe dirigir a Dios y le debe de decir, arrepiéntete de tu pecado. Nunca con dedo acusador, pero le debe de decir, arrepiéntete de tu pecado. Dios está listo para perdonarte cuando tú clamas y te arrepientes y dejas atrás tu pecado. Amén. Dice, las artimañas que Dalila utilizó son muy comunes en la actualidad. Esa es la conducta de los que manipulan los sentimientos de los ingenuos y se aprovechan de ellos para lograr sus perversos propósitos. Los seducen y los engañan, haciéndoles creer que lo que vale es el placer que se satisface en el momento y no los valores eternos de Dios y del alma. Esta es la conducta de los que manipulan los sentimientos de los ingenuos y se aprovechan de ellos para lograr sus perversos propósitos. Los seducen, los engañan, haciéndoles creer que lo que vale es lo del momento. Si te gusta, si lo estás disfrutando, si eso es lo que tú quieres, si eso es lo que tu corazón te indica, entonces échale ganas. Porque si no fuera de Dios, pues Dios te haría entender. Pero dijo mi esposo la vez pasada, pero a veces el Espíritu Santo habla en nuestra vida y nosotros decimos, te reprendo, diablo mentiroso. O hacemos caso omiso y viene el Espíritu Santo y nos redarguye y como no hacemos caso se entristece y se queda tranquilo porque te está hablando, me está hablando y no estamos haciendo caso. Entonces Dios, el Espíritu Santo sí le va a redarguir de pecado, eso téngalo por seguro, pero nuestra carne desea el mal. Desea el placer. Dice, anteriormente Sansón cedió ante la persistencia de su esposa filistea y eso se encuentra no lo puedo leer, en Jueces capítulo 14 versículo 15 al 18, que es la mujer que ahorita les estaba diciendo al principio. Ahora él cedió ante la persistencia de Dalila. Sansón había fracasado en su misión. Un comentario dice que al parecer la atracción romántica le hizo a Sansón perder todo sentido. Y yo creo que realmente, porque hablando de la primer mujer que sus padres nos decían el domingo pasado, le dijeron no es la correcta porque es filistea y tú tienes un voto de no tocar mujer filistea. Pero él dijo, no, no es, decía Pablo el domingo pasado. Y él dijo, sí, es que me he enamorado de esa y esa es la que yo quiero. Entonces, ¿qué hicieron los padres? Bueno, pues mi hijo quiere a ella, pues entonces vamos a pedir la mano. Aunque los padres de Sansón sabían que tampoco debían de ceder a los caprichos de su hijo, porque primero a la mamá de Sansón se le dio lo que ella no debía hacer y que el bebé no debía hacer. Después Manoa le dice, vuelve a aparecer, le pide que vuelva a aparecer el ángel y vuelve a aparecer y le da al padre las instrucciones. Entonces sus padres ya se les había dado la instrucción. Y luego Sansón ya sabía, o sea que no hay excusa, así como nosotros tampoco tenemos excusa. Dice, Sansón es un buen ejemplo de cómo una relación impía puede torcer el pensamiento. Y bueno, los jóvenes no están aquí el día de hoy, que es una buena enseñanza, donde nos aconseja, ¿verdad?, que no debemos unirnos en yugo desigual, porque la Biblia nos dice, y bueno, estamos nosotros como padres, para los que tenemos todavía hijos que no se casan, ¿verdad? Poder aconsejar a nuestros hijos que Dios dice en su palabra que no te unas en yugo desigual. Amén. Y usted puede decirle a su hijo
no te unas en yugo desigual, porque la palabra de Dios lo dice. Tú conoces la palabra, nosotros conocemos la palabra, entonces tienes que obedecer la palabra. Si nuestros hijos no obedecen al consejo que nosotros les estamos dando, tristemente sufrirán las consecuencias como lo hizo Sansón. Ella le dijo, ¿tú no confías en mí? 3 veces te has burlado de mí, me has engañado y no me has dicho el secreto de tu fuerza. Este acoso fue día tras día, hasta el punto que el escritor sagrado dice literalmente que su alma fue reducida a mortal angustia. ¿Cómo creen que Dalila acosó a Sansón? Que Sansón no tiene ninguna excusa, como le acabo de explicar, pero la astucia de esta mujer dice aquí literalmente que su alma fue reducida a mortal angustia. O sea, esta mujer usó todas sus artimañas y el pobrecito de Sansón pues se dio a las artimañas de Dalila, ¿verdad? No fue pobrecito Sansón porque él tenía bien en cuenta el voto que él tenía que obedecer. Dice, le confesó que era un nazareo de Dios, aunque la única señal que tomó en serio fue la del cabello, el cabello largo. Tuvo muy en poco su secreto y lo reveló por satisfacer a una mujer. O sea que, como decíamos al principio, era el único voto nazareo, la única cualidad que a Sansón le quedaba, la del pelo largo. Y aquí dice que lo tomó muy a la ligera y lo confesó. Un comentario que leía dice, no había nada mágico en el cabello de Sansón. No que su cabello le hiciera fuerte, sino que su cabello era el símbolo de su consagración y era la garantía de su consagración y era la garantía del favor de Dios hacia él, porque era la única cosa que Sansón no había desobedecido. Mientras su cabello no había sido tocado, él seguía siendo un hombre consagrado. Y tan pronto como fue rapado, él ya no estaba perfectamente consagrado y luego su fuerza se apartó de él. Porque lo único, el hilito que lo ataba a Dios era ese cabello que no había sido cortado, y en cuanto él lo cortó, pues tristemente cortó lo que lo unía con Dios. El inciso D dice, le echaron mano sin misericordia. Dice, Dalila se dio cuenta de que esta vez sí le había dicho la verdad y mandó llamar a los principales de los filisteos que llegaron con el dinero en la mano. Mientras Sansón dormía el sueño de su desgracia, la mujer que lo había traicionado veía con deleite cómo le rapaban las 7 guedejas. Mientras Sansón dormía el sueño de su desgracia, la mujer que lo había traicionado veía con deleite cómo le rapaban las 7 trenzas. Así entregó en manos de sus enemigos al hombre que Dios había levantado para pelear contra ellos. Qué triste esta escena, ¿verdad? O sea, mientras Sansón anduvo haciendo y deshaciendo porque pues era fuerte, agarraba las puertas de la ciudad, se las echaba aquí y salía bien victorioso. ¿Y quién le podía decir nada? Porque nada le podían hacer porque pues era un hombre muy fuerte. Ahora verlo en esta situación, pues era triste el desenlace de esta historia. Dice un comentario, este es un ejemplo trágico de un potencial desperdiciado y del rechazo de las advertencias de Dios. Sansón pensó que podía salir con la suya, con el pecado y escapar de sus consecuencias. Él nunca pensó, dijo, esta vez será igual. Él
malinterpretó la misericordia retardada del juicio o corrección de Dios, porque él había roto, ya vimos todas las otras reglas del nazareato y no le había pasado nada, así como decimos nosotros. No pasa nada. Pecamos una vez, pecamos otra vez, vivimos en pecado y nosotros seguimos igual. En ninguna parte de nuestro cuerpo vemos la consecuencia del pecado. Tal vez nuestro espíritu está debilitado, tal vez nuestro espíritu está triste y ya su relación con Dios no es lo mismo. Poco a poco eso va alejándose, pero vamos tan emocionados, estamos tan emocionados, deleitados en el pecado que no nos damos cuenta. Así como Sansón. Bueno, déjeme, porque aquí dice lo que quiero decirle. Dice, él por lo tanto asumió sobre la misericordia de Dios y continuó con su pecado, haciendo que las cosas fueran peor. Él despertó y pensó como las otras veces que escaparía de sus enemigos, pero no fue así. Jehová ya se había apartado de él. Ahora todo era pesadilla. Sus brazos y sus piernas habían perdido la extraordinaria fuerza que tanto temían los filisteos. 1, los filisteos le echaron mano. 2, le sacaron los ojos. 3, le llevaron a Gaza. Y 4, le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Bastaron unos pocos momentos para que se resquebrajara el edificio que Dios había edificado en él. Y me llamaba la atención porque yo dije, ¿y por qué le sacaron los ojos? Le sacaron los ojos, lo ataron con cadenas y no sé si más adelante también dice esto, pero los ojos fueron los que hicieron que Sansón perdiera el rumbo por causa de las mujeres. Su ojo se fue tras otra cosa que Dios le había mandado que no. Dice, cuando nos dejamos llevar por lo que atrae a los ojos, lo que seduce a la carne y lo que cautiva la mente, nos convertimos en presa fácil e indefensa del león rugiente. ¿Quién es el león rugiente? Al que antes enfrentábamos y despedazábamos con tanta habilidad. Cuando somos fuertes espirituales, ¿qué decimos? Que venga lo que venga, Señor. Yo quítenme, ay, cantamos, ¿verdad? Que me quiten todo, pero que no me quiten tu presencia. Cantamos bien emocionados y lloramos. No puedo cantar porque no sé. Que me quiten todo, pero que no me quiten tu presencia. Que le quiten la casa, que le quiten el carro, es más, que le quiten la luz y el agua, el teléfono, y a ver si no dice, ¿por qué, Señor? Pero cantamos, que me quiten todo menos tu presencia. No aguantamos nada, hermanos. No aguantamos nada. Si nos cortan el teléfono, andamos llorando porque no tenemos teléfono y le decimos, ¿por qué, Señor, si yo te he servido todo el tiempo? Dice, el diablo atrae al hombre y a la mujer con ruegos, halagos, ofertas, pensamientos, sueños de grandeza y hasta amenazas. Cuando pecamos y nadie sabe, ¿verdad? Y luego el diablo viene y te dice, pero te van a descubrir, pero te van a ver ya cuando hiciste el pecado. Después los adormece y los torna indiferentes, descuidados y con excesiva confianza en ellos mismos y en lo que los rodea. Después ya viene la confianza y dice, bueno, pues ya lo sabe el mundo. Si lo sabe el mundo, que lo sepan todos.
aquí está lo que le decía, le sacaron los ojos, él estaba atraído hacia relaciones impías a través de sus ojos. Dios no se equivoca, hermano. Y como les decía en aquella historia de aquel misionero que cuando le dejaron caer la cuerda, que Dios lo sacó y que Dios le hizo ese nudito ahí a la cuerda para que el misionero metiera su pie, porque él sabía que su brazo estaba quebrado y que no iba a poder estirar. Dios le hizo ese nudito. Entonces cada detalle para bien Dios lo sabe, pero cada detalle para mal también Dios lo sabe, y Él no va a ser burlado. Nosotros pensamos mientras estamos en el pecado que Dios no nos va a hacer nada, porque Dios es amor y es misericordia. Entonces no vamos a sufrir consecuencias por nuestro pecado, porque si llevo 8 años en el mismo pecado y no ha pasado nada, tenga cuidado. Sansón pensó que esta vez sería lo mismo, y mire lo que estamos viendo. Le ataron con cadenas. Sansón no se humilló a sí mismo en obediencia delante de Dios. Sin embargo, lo hicieron que se humillara. Él por su propia voluntad no lo hizo, pero a través de esas cadenas, hermano, él se tuvo que humillar. Él insistió. Dice, él insistió en la libertad de hacer lo que quería hacer. Esto lo dejó sin ninguna libertad. O sea, la primera mujer, él vio que no estuvo bien lo que hizo, le trajo un montón de consecuencias, siguió con la segunda mujer y aún así no entendió, siguió en la misma situación. Dice, el pecado tiene paga. Y este era el día de paga de Sansón. Ante la ceguera, servidumbre y esclavitud de Sansón era solamente, antes la ceguera, la servidumbre y la esclavitud de Sansón eran solamente internas, pero eventualmente se hicieron evidentes en lo externo. O sea, antes lo que lo ataba, el pecado y todo eso, estaba aquí adentro, pero ahora le sacaron los ojos, con lo cual él había sido atraído, lo ataron con cadenas porque él no quiso humillarse delante de Dios, y lo hicieron que se humillara. Yo creo que usted y yo no tenemos que llegar a esa situación. Sansón no tenía que haber llegado, pero llegó, y usted y yo nos están advirtiendo el día de hoy. Si estamos en pecado, arrepintámonos. En la enseñanza decía, así como Sansón pecó, pero Dios nunca llega tarde para abrazarnos y perdonar nuestro pecado. Pero no pretenda vivir en pecado y venir a Dios y que quiera usted que Dios siga apapachando su pecado, porque Dios no lo va a permitir. Y como le digo, Sansón pensó que sí, y usted y yo pensamos que sí, porque nada nos pasa al igual que en Sansón. Pero va a llegar en el día que van a decir, Mari, los filisteos sobre ti, Satanás sobre ti, y ya no va a haber otra oportunidad. Bueno, gracias al Señor por su misericordia, porque apenas voy a entrar al punto número 2, y mire, es que esta lección traía nada más 2 puntos, pero era muy extenso el punto número 1. Entonces, pues, una tragedia que se convirtió en victoria para Israel. Ya no voy a leer la lección, la clase, como digo, los versículos de la Biblia, porque entonces ya no voy a alcanzar. La fiesta Dagón interrumpida por la destrucción. Dagón significa pescado, era uno de los dioses de las cosechas en la mitología de Mesopotamia. Los filisteos lo adoptaron como su dios principal. En el comentario bíblico no sé cómo se pronuncia, hermanos, nomás lo voy a leer como está escrito, Broadman. Se explica que los 5 señores de los filisteos hicieron, o sea, los 5 reyes que ahorita les mencioné, filisteos hicieron una fiesta nacional para honrar a su dios Dagón con sacrificios y celebrar la entrega de su enemigo Sansón.
Aquel fue un festival de acción de gracias. Imagínense, este pueblo, los filisteos, hicieron fiesta nacional. Pero ¿a quién estaban honrando? A su dios Dagón. ¿Y a quién trajeron para divertirse? A Sansón. ¿Quién era Sansón? Un hijo de Dios. Sansón estaba en la cárcel hasta el momento en que fue traído para servirles de juguete o diversión como parte de los espectáculos de aquel día. No está escrito cuánto tiempo pasó el nazareo en la cárcel, pero debe haber sido suficiente como para que su cabello volviera a crecer. Y dice aquí la lección: no entendemos el descuido de los filisteos al olvidar que la fuerza de Sansón estaba vinculada a su cabello. Y es que Dios en su eterna sabiduría hace las cosas perfectas. Sansón sabía que su cabello había alcanzado un tamaño considerable, suficiente como para intentar acabar con la fiesta pagana que este pueblo impío estaba celebrando a costa suya. El comentario dice: si Dios le dio a Sansón esperanza en medio del calabozo, dice, Dios le dio a Sansón esperanza en medio del calabozo, o sea que todavía tenemos esperanza nosotros, hermano. Su cabello comenzó a regresar y podemos suponer que su corazón también comenzó a regresar. Sansón pidió al joven que lo guiaba de la mano que lo acercara a las columnas que se sostenían el enorme edificio en el que había como 3,000 hombres y mujeres, sin contar la gente que estaba en los salones principales. O sea que esta gente se rapó a Sansón, lo echó a la cárcel y se le olvidó que si a Sansón, tal vez dijeron, bueno, le cortamos el pelo y se acabó Sansón. Pero no sabían que si el pelo de Sansón volvía a crecer, podía volver a agarrar fuerza. Dice, Sansón pidió al joven, ya se lo leí. Dice el inciso B, la oración que Dios contestó con una aplastante victoria. Por segunda vez vemos a Sansón elevando una plegaria a Dios. La primera, fíjese nomás, ¿cuántos años juzgó Sansón a este pueblo? 20 años. Y dice, por segunda vez vemos a Sansón elevando una plegaria a Dios. La primera fue su clamor porque Dios hiciera brotar agua de la peña de Leí. Está en Jueces 15, 18 al 20. No olvidemos que en Sansón es evidente la falta de un auténtico sentido religioso. Por lo tanto, no es extraño que clamara solo cuando estaba en crisis. ¿Le parece algo conocido eso? No, ¿verdad? Dice, no cabe duda que Dios perdona a los que vienen a Él en busca de ayuda, aunque hayan desperdiciado, no cabe duda que Dios perdona a los que vienen a Él en busca de ayuda, aunque hayan desperdiciado su vida en el mundo. Si a lo mejor por casualidad ya está grande de edad, si ya está grande de edad y dice, pues ¿para qué vengo a Dios? Ya para qué, si ya toda mi vida la desperdicié, cuando debí de habérsela dado mi juventud, mi niñez, mi adultez, no sé, se la debí de haber dado a Dios. Ya de viejo, ¿ya para qué? Pues Dios nunca llega tarde, hermano. Él dice, no cabe duda que Dios perdona a los que vienen a Él en busca de ayuda, aunque hayan desperdiciado su vida en el mundo. El Señor los salva, los santifica y los usa. Si usted piensa que ya no tiene remedio, sí tiene remedio en las manos del Señor. Pero siempre quedan marcas de su pasado como testimonio. Fíjese bien.
El Señor los salva, los santifica y los usa para gloria de Él. Pero siempre quedan marcas de su pasado como testimonio de la condición de la que fueron rescatadas. O sea, usted cometió pecado, vivió en pecado, Dios lo salva, lo restaura y lo usa para su gloria. Pero las consecuencias de su pecado van a estar ahí. Pero eso es para que usted recuerde la obra maravillosa que Dios ha hecho. Amén. En aquel momento el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, se apoyó con toda su fuerza sobre las columnas principales y la casa se desplomó, matando a todos los que ahí se habían reunido. Esto fue lo último de Sansón. Agarró las columnas del templo, pues como los muritos estos, pero a lo mejor estos muros no detienen esto. Es como si estuviéramos aquí y hay dos muros que detienen esto. Sansón los agarró, ya se había tocado el pelo, sabía que había crecido, ya había calado su fuerza, le dijo al muchacho, llévame a donde están los muros. Agarró los muros, los tiró y se acabó Sansón. Y se acabó, dice ahí que mató aquel día más de los que había matado en toda su vida. Y ustedes saben que fue un guerrero que mató a mucha gente, Sansón, pero aquel día, por eso dice que no sé si la verdad central era la que decía, no esperemos hasta el último momento para cumplir la voluntad del Señor. Sansón se esperó hasta el último momento. Dice, la narración concluye así: y los que mató al morir fueron mucho más que los que había matado durante su vida. El comentario dice, podríamos decir que Sansón fue restaurado al renunciar a sí mismo. Esta última gran victoria llegó únicamente mientras él estaba quebrantado, humillado y ciego. Él no podía verse a sí mismo. Antes de esto no vemos a Sansón como un hombre de oración, pero aquí él oró. Él fue humillado lo suficiente para permitir que un joven lo ayudara. En resumen, Sansón muestra el peligro de subestimar nuestra propia pecaminosidad. Él probablemente pensó que tenía las cosas bajo control con sus propias lujurias carnales, pero su deseo por amor, romance y sexo le condujeron directamente a su destrucción. Sansón fue el gran conquistador, quien nunca le permitió a Dios que lo conquistara. Fíjese, hermano, qué triste. Sansón fue el gran, esto es un comentario, Sansón fue el gran conquistador que nunca le permitió a Dios que conquistara su corazón. Qué triste historia. Los cristianos tenemos que vivir una vida totalmente consagrada al Señor. De otra manera, su espíritu no mora en nosotros. A veces decimos que estamos que somos hijos de Dios, viviendo en pecado, y dice que su espíritu no mora en nosotros, y entonces es donde le decía yo que somos muertos vivientes. ¿Ha visto los zombies? Son los mismos. Los zombies que a mí no me gustan por nada. Así somos usted y yo cuando estamos practicando el pecado y decimos ser hijos de Dios. Porque el Espíritu Santo no mora en nosotros cuando practicamos el pecado. Pero si usted está practicando el pecado, hoy Dios nos llama al arrepentimiento y nos dice que Él nunca lo rechaza, porque Él dice que Él no rechaza un corazón contrito y humillado. Amén. Y Él lo va a restaurar, lo va a sanar, lo va a limpiar y lo va a usar para su gloria. Amén. Póngase de pie, hermano, en esta mañana.